Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, es para mí un gusto, un verdadero placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, escritores, periodistas, investigadores en general, oftalmólogos, maestras, médicos, escribanos, marchands. Ha pasado de todo por este programa en los más de 11 años que llevamos. Y en general gente que de alguna u otra manera ha trabajado o ha estudiado algún aspecto de nuestro pasado y nos ayuda a comprender de dónde venimos y tal vez, solo tal vez, nos sirva para intuir hacia dónde vamos. Y como nos gusta decir con mi amigo Omar López Mato, con quien hago este programa ya hace más de 7 años, bueno, si no sirve para nada eso, nos entretiene un rato, aprendemos algo y siempre es agradable. Les voy a hacer todo lo parroquial en el programa de hoy antes de presentar al invitado de hoy, que es para mí una alegría enorme tenerlo acá y ya van a saber por qué. Nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video, como todos los anteriores, hay como 8 años o 7 años de programas grabados en video que están en internet. Allí tienen que, para los más viejos, ubicarlos en el canal de Vimeo con B corta, vimeo.com. Ahí tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia y van a encontrar muchísimos programas. En esta nueva temporada, además, los pueden ver en YouTube, Y también nos pueden ubicar, si no lo ubican por Vimeo, en Facebook, con Facebook/Tenemos Historia y el Facebook de Olmo Ediciones. Hoy tengo la gratísima compañía de Gregorio Caro Figueroa, Goyo para los amigos, un hombre que lleva muchísimos años de trabajo en todo lo que tiene que ver con la historia. Él se define, como me gusta definirme a mí también, como periodista, no como historiador. Durante más de 10 años, tiene como 30 años de colaborar con la revista de Todo es Historia y con Félix Luna, y más de 10 años fue secretario de redacción de la revista. Ha sido además secretario de Cultura de la provincia de Salta, de donde es oriundo. 12 años fue director de toda la parte de archivos y bibliotecas de la provincia de Salta y autor de numerosos libros y colaborador del Tribuno de Salta. ¿Cómo estás, Goyo, querido? Qué gusto tenerte acá en Buenos Aires y poder grabar con vos este programa. Bueno, bien, Emilio, te agradezco mucho. Y bueno, también colaboré con tu padre directamente. Lo sé. Curiosamente, nosotros casi no coincidimos. Mis años en Todo es Historia no son los años de él, ¿no? Pero porque mi periodo, el secretario de redacción era el gordo Emilio J. Corbier, ¿no? Los años en que yo me ocupaba de la edición de la revista. Pero bueno, hoy te propongo hablar de 2 temas. Uno que yo sé que es yo diría que es una de las obras más importantes de tu vida, que es la Biblioteca Privada Armando Caro, y que tiene más de 43.000 libros, y que nos vas a contar cómo se conformó eso. Yo la visité en el año 2001 cuando era director de Bibliotecas Populares. Fuimos con la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, y la verdad que es un lugar maravilloso. Quienes van a Salta suelen visitarlo. Estoy viendo comentarios en un folleto que tengo acá de Félix Luna, de José Edmundo Clemente, de Joaquín Giussiani, de Ricardo López Murphy, de Marcos Aguinis. En fin, es un lugar que cuando uno va a Salta vale la pena correrse a Cerrillos a conocer el trabajo que está haciendo y que viene haciendo Gregorio con su familia allí. Vamos a hacer, te pido, Goyo, un minuto de paciencia. Presentamos los auspicios del programa y nos ponemos a conversar de esto y un poquito de la visión de la independencia argentina desde Salta. Bien, arrancamos este programa de Tenemos Historia con Armando Caro Figueroa, quien es periodista, que ha escrito muchísimos libros. No, yo no mencioné tus libros, Goyo querido, pero bueno, además muchos artículos en el Tribuno de Salta, un hombre que escribe permanentemente en Todo es Historia, que ha sido más de 10 años secretario de redacción de la revista.
Contanos un par de tus libros. Bueno, yo escribí un libro cuando tenía 20 años, influido por lo que se llama el clima de la época. Yo pertenecía al grupo político que tenía Jorge Abelardo Ramos. Que él, un día yo le entregué un borrador escrito a máquina. Él se quedó con la carpeta esta, y cuando vine a Buenos Aires, creo que fue la segunda vez que vine, me dijo, mire, tiene que ir a tal lugar a corregir las pruebas de imprenta. Yo le digo, no, pero este era un borrador. No, dice, necesitamos que salga. Claro, eran libros que se escribían en función de una actividad política, proselitista. Entonces, bueno, él hizo el prólogo, muy generoso, el prólogo de Ramos, y lo editó bajo el sello de Mar Dulce. Bueno, el libro, él le puso un título, porque tenía mucha chispa y digamos, sabía cómo dar gancho a un libro. Le puso Historia de la gente decente del norte argentino, que era un exceso, porque en realidad era un pequeño libro de juventud que se reducía, digamos, a hablar del caso de Salta, de lo que se llamaba oligarquía de Salta, que ya tenía un sello muy político, ideológico muy claro. Ese fue el primer trabajo. Yo empecé alguna vez a estudiar la carrera de Historia, pero los problemas que había en la universidad en ese momento, yo me inscribí y a los pocos 2 meses fue el golpe que derrocó al doctor Ilia. Y después hubo una serie de cuestiones, sobre todo en esas universidades, ¿no? En Tucumán y demás. De manera tal de que no terminé. Acá fue la noche de los bastones largos, claro. Esa época. Yo no terminé, pero siempre me interesó. Yo, cuando iba al colegio secundario, yo vivía en el centro de la ciudad de Salta, a 2 cuadras de la legislatura, donde estaba en ese momento el archivo histórico de la provincia. Entonces yo muchas mañanas, en vez de irme al Colegio Nacional, que quedaba para el otro lugar, enfilaba para la legislatura al archivo. Hasta que un día una señora, que era profesora en la escuela normal, que quedaba a 1 cuadra de ahí, me denunció al rector del colegio, que yo iba a hacerme la yuta, como bueno, pero la rata entre nosotros. Claro, yo tenía mucho interés en eso. Y después fue muy accidentado. Pues yo, a ver, lo que intentaba hacer y intento hacer ahora con un poco más de exigencia es colaborar, digamos, en el tema de la divulgación histórica, que divulgación histórica no tiene que ser entendido como una especie de historia de segunda categoría. La divulgación histórica, que la hacen historiadores en muchos países académicos, hacen versiones para el público más amplio de sus libros, tiene un papel importante a condición de que esa divulgación no se entienda como rebajar la calidad del producto, como renunciar a la exigencia de rigor, y también renunciar, digamos, a las pretensiones de catequizar con la historia, de utilizar la historia como un arma de proselitismo político, ¿no? Divulgación no es falsificación y copia. Claro, ¿no? Yo creo que tiene un papel importante. Entonces, y después escribí otras cosas, con un diario que hay en Salta, que se llama Nuevo Diario de Salta, escribimos 4 o 5 ahora libros, que se vendieron muchísimo, impreso en tapas duras, en color, un diario que vende mucho en Salta. Hicimos sobre el bicentenario con mi esposa, Lucía Solí, el centenario de 1810, otro libro sobre el milagro en Salta, que lo hemos ampliado ahora, un tercer libro que se llama El Otro Güemes, y para el bicentenario de la batalla de Salta en el 2013, un libro que se llama De Vencedores y Vencidos. Se vendieron, sumando todo eso, hay que tener en cuenta que Salta, ¿no es cierto?, que los diarios que más venden no exceden de los 12, 14 mil ejemplares de venta, pero la totalidad de los libros de eso yo he calculado, de acuerdo a los datos que me dio el director del diario, se vendieron más o menos más de 60.000 ejemplares. No se encuentra en ningún lado porque la gente los compra y los guarda. O sea, se vendía prácticamente por el mismo precio del diario del día. Entonces, en eso, digamos, haber logrado hacer trabajos de difusión, que la gente que no tiene un libro en su casa lo compre y lo guarde, porque no es un folleto, no es papel del diario que se rompe, se guarda, me parece, digamos, que es un aporte importante. ¿Y el milagro de Salta de qué trata?
sobre el culto, la historia del culto al Señor culto y la Virgen del Milagro. La Virgen del Milagro. Sí, que lo hemos rehecho, porque también no hay una historia como si que comprenda todos los aspectos del culto, y eso lo publicaremos como un libro aparte. Bien, yo tenía ganas de preguntarle a Goyo, Omar, un poquito sobre la visión de la independencia desde un periodista salteño, un hombre vinculado a la cultura de Salta, con todo esto que nos ha contado de su vida y con lo que yo sé que son sus más de 50 años dedicados a leer y divulgar la historia. ¿Cómo ves este proceso de nuevas versiones o nuevas historias que se están escribiendo en torno al proceso de la declaración de la independencia? Y si cabe, una idea que hablábamos el otro día con vos, la posibilidad de empezar a pensar una historia más integral de la Argentina, que recoja precisamente las visiones que vienen desde distintos puntos del país y que no sea tan Buenos Aires céntrica, ¿no? Sí. Bueno, han aparecido varios libros. Yo ayer empecé y me quedé muy impresionado con un libro que se acaba de publicar de Natalio Botana. Sí, muy interesante. Sobre republicanismo y monarquismo. Es muy importante porque yo había escrito un pequeño artículo de una charla hace poco en el Cabildo de Salta, donde tocaba el aspecto de la independencia, y el título de la charla era Independencia con Constitución. Porque el Congreso de Tucumán, digamos, desde nuestra escuela primaria, tenemos la imagen que fue la declaración de la independencia y que fue en Tucumán. El Congreso en realidad sesionó en Tucumán menos de un año, se trasladó a Buenos Aires y terminó su sesión a las puertas de la gran crisis de 1820. Así es. Y la antesala de eso fue la aprobación de la rechazada Constitución de 1819. Y Botana dice con mucha claridad, de forma directa, que así como la declaración de la independencia fue un éxito, la Constitución fue un fracaso. Entonces, ver un poco el otro aspecto del Congreso, que era un momento complicado, porque en 1819 estaba el frente externo, ¿cierto?, la amenaza de una poderosa invasión, desembarco de fuerzas españolas, y estaba el problema del no acuerdo, digamos, con las provincias en ese momento, y el famoso Día de los Tres Gobernadores, la muerte del general Belgrano, que puso en crisis, y ya, digamos, en ese momento se inaugura otra etapa. Es como que aunque la guerra de la independencia continúa, ¿no es cierto?, ya en el norte menos, después de la muerte de Güemes, se abre la etapa de la discusión institucional, como se que denomina en esa época, de la anarquía, ¿no es cierto?, de la disgregación. Bueno, claro, la disgregación fue para Buenos Aires. Ahí también es otra versión porteña. El porteñismo es la anarquía porque en Buenos Aires sí aparece ellos habían perdido el dominio. Las provincias estaban organizadas, cada una, la mayor parte tenían su gobernador, mejor o peor, pero ya tenían más o menos una organización localista. Claro, el problema era, a ver, me parece que el Congreso, no se discute, la fuerza, digamos, inspiradora del Congreso de Tucumán fue San Martín, la idea de San Martín, Belgrano, a la cual, digamos, se sumó abiertamente Güemes, ¿no es cierto? Hay un episodio que también se cumplió ahora el 22 de marzo, los 200 años, que es la firma del Pacto de los Cerrillos. Que, bueno, muy importante. Te voy a pedir acá una pausa, porque quiero que hablemos un poco de eso en el próximo bloque. Bueno. Vamos a hacer una primera pausa del programa y estaremos conversando con Gregorio Caro Figueroa, periodista salteño, hombre de la cultura, de la historia, sobre la importancia que tiene leer adecuadamente lo que significó el Pacto de Cerrillos en marzo del 16, que salvo los salteños y algún otro historiador, se lo han comido en los bicentenarios, y me parece que es un aporte. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Gregorio Caro Figueroa, y
prometimos en el bloque anterior tocar un tema que me parece que requiere una cierta introducción. En un programa anterior, y si no lo pueden buscar en vimeo.com, nos visitó Marcela Ternavesio, que pertenece a un grupo de historiadores donde están, bueno, Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, que vienen y junto con la Academia Nacional de la Historia, que hubo una jornada muy importante en mayo, revisando nuestra idea del proceso sinuoso que va de 1810 a la independencia, 1816, y ahí lo que aparece claramente es que nosotros tuvimos una guerra civil que se convierte, una guerra de independencia que se convierte en guerra civil y que después se va a volver a convertir en guerra de independencia. En guerra entre naciones. Entre naciones, claro. Que lo que nace como guerra de independencia es la guerra contra la invasión napoleónica en la península ibérica, y por eso se forman las juntas para resistir el avance francés a la invasión a la península ibérica, a España, y algo similar se va replicando en el continente americano. Eso después se convierte en guerra civil porque no todos acatan de igual manera la vacancia del trono, la vacancia del poder, y va a dar lugar además a una explosión de generación de provincias en nuestro territorio y de diferencias entre cabildos y ciudades que quieren tener autonomía. ¿Por qué? Porque Buenos Aires había de alguna manera marcado ese camino al declararse la hermana mayor y tomar el Cabildo de Buenos Aires atribuciones políticas y jurídicas que no le correspondían. Entonces los demás cabildos un poco se planteaban lo mismo. Dicha toda esta introducción, me parece, Goyo, que tenemos que hablar de lo que sucedía en Cerrillos, donde Rondó y Salta están a punto de Rondó y Güemes, en Salta están a punto de encender esa llama de enfrentamiento y guerra civil, y no de convertirla en guerra de independencia, sino terminar a los balazos entre ellos, y si no es por la intervención, me parece a mí, de Belgrano, San Martín y Pueyrredón, eso hubiera sido una tragedia, ¿no? Sí. Ahora, brevemente, hay que ubicarse en no solamente la extensión territorial, conocemos, sino en las dificultades, digamos, de la comunicación. Así es, muy bien. La lentitud de las comunicaciones. Claro. Y el desconocimiento que había. Cuando la primera marcha del ejército auxiliar van al norte, Castelli, por ejemplo, la primera desacuerdo que hay entre Güemes y un jefe porteño es con Castelli, que a raíz de la batalla de Suipacha, Castelli no lo ignora Güemes, el papel de Güemes, que había sido destacado meses antes en Humahuaca, y eso produce un roce que después se prolongó y que el punto más alto fue el enfrentamiento con Rondó. Hay que entender de que las tropas y los jefes que venían de Buenos Aires al norte no conocían el territorio, un territorio con una topografía muy, muy complicada, con alturas que van de los 1.500 a los 4.000 metros de altura, con características, digamos, de la población muy diferente a la que se conocía aquí, de manera tal de que cuando se producen las derrotas y Belgrano tiene que hacerse cargo del ejército del norte, Belgrano tiene que un poco reparar esa actitud revolucionaria jacobina que tenía gente como Castelli. Pero en el caso de Rondó, y vamos al Pacto de los Cerrillos, Rondó en ese momento era el director supremo, aunque no estaba aquí, pero era el director supremo, que venía de una experiencia no igual, pero con alguna semejanza en Montevideo, el conflicto con Artigas y demás. O sea, era un militar patriota, no se puede negar, que con el que Güemes, digamos, tuvo diferencia. Güemes criticaba, me parece a mí, que la mayoría, después lo entendió Belgrano perfectamente, y por eso durante años, hasta que se volvió a Buenos Aires, tuvo muy buena relación con Güemes. Una relación que nació de un conflicto, además. Claro. Porque Güemes lo sanciona y lo manda al Estado Mayor aquí. Lo manda justamente a Uruguay, en donde termina aprendiendo el federalismo de Artigas. Claro. Para cerrar ese episodio, lo grande de Belgrano es que cuando reconoce que él se equivocó y que está mal sancionado Güemes, le pide disculpas. Claro. Lo que a mí me parece que, digamos, San Martín, enseguida lo nombra Güemes, antes de retirarse, jefe de la vanguardia,
Porque San Martín, en España, en la guerra de los Pirineos, conocía muy bien lo que era la guerra de recursos, la guerra irregular, la guerra de recursos. Güemes, digamos, tenía una forma diferente de la concepción, digamos, clásica militar, porque el terreno, la naturaleza, digamos, de la población, que eran pequeños campesinos, patriotas campesinos, le llamaban los documentos antes de llamarle gauchos, estaban muy, digamos, vinculados a la tierra, a su pequeña propiedad, ya sea por arriendo, a su ganado, a su familia, a su vivienda precaria. Y Güemes, esa fue la base, digamos, social que acompañó las milicias de Güemes, que eran milicias regladas, no era un ejército, fuerzas caóticas, sino que Güemes conocía perfectamente, siendo muy joven él, conocía perfectamente las características del terreno y las características de la población. Bueno, en cambio, algunos jefes militares tenían una concepción muy rígida, muy clásica de la guerra. Y San Martín se dio cuenta que había que combinar, y dando mucha prioridad a la guerra irregular, esa guerra de recursos que enloqueció, como dicen las memorias de los generales españoles, a las tropas realistas. Bueno, entonces cuando se produce la derrota de Sipe-Sipe, se empieza el repliegue. Diciembre de 1815. Claro, y entonces hay un problema. Güemes desobedece a Rondó, lo declara reo, traidor, Rondó en un bando, y ordena también, digamos, apresarlo a Güemes. Güemes, cuando pasa por la ciudad de Jujuy, retira una cantidad determinada de fusiles. En algunos documentos dice que eran fusiles que no servían, pero Güemes preveía, digamos, que de seguir con la forma que tenía Rondó de plantear el problema, la plaza de Salta incluso y la de Tucumán iban a ser de nuevo ocupadas por las fuerzas realistas. Ese es ¿Qué es lo que pasa? Cuando Rondó entra a la ciudad, Güemes se repliega a Cerrillo, que es 15 kilómetros de la ciudad de Salta. Hay tratativas para evitar el enfrentamiento armado, porque era eso, y Güemes le hace a Rondó la misma guerra que le hacía a los españoles. Le cortó los víveres. Corta los víveres, quema las cosechas, le quita el agua, todo lo demás. Y hay una casa que existe, que es la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, una casa muy antigua, reconstruida, donde, digamos, se celebra una reunión entre Güemes y Rondó, previa negociación a través de intermediarios, y se firma un acuerdo que se llama el Pacto de los Cerrillos. 17 de marzo, nos decías. 22 de marzo. 22 de marzo. Entonces, 24 de marzo comienza a sesionar en Tucumán, claro, el Congreso. Entonces, para que nos ubiquemos que si había guerra civil, claro, ahí no iba a quedar Congreso. Claro, algunos historiadores de Salta dicen, con razón en parte, de que si no se hubiera firmado el Pacto de los Cerrillos esa fecha, el Congreso de Tucumán corría peligro por lo menos de dilatar su apertura. El gran historiador Carlos Segretti dice que la reunión del Congreso de Tucumán, digamos, influyó en que los dos jefes patriotas firmaran ese acuerdo. Claro. Y es dicho después a fines del siglo XIX, es uno de los pactos, ¿no es cierto?, que menciona el preámbulo de la Constitución, pactos preexistentes. Bueno, a partir de ahí, digamos, la autoridad de Güemes, digamos, se refuerza. Hay que tener en cuenta que en el año 1814 la autoridad nacional en ese momento decide desmembrar lo que era la Intendencia de Salta de Tucumán, herencia del régimen español, 1783. La Intendencia de Tucumán, para que nos hagamos idea, era todo el territorio del actual noroeste argentino, más parte de la Puna, que parte quedó para Chile, y Tarija. Era un territorio enorme. Bueno, entonces se desmembra. Hay historiadores salteños que dicen que eso fue restarle el poder a Güemes y demás. Pero creo de que lo que efectivamente ocurrió fue una idea, digamos, sobre todo de San Martín, porque junto con eso estuvo, digamos, lo que llevó a la práctica el general Belgrano, que era en la ciudadela establecer una especie de acantonamiento donde había mucha actividad, como poniendo en Tucumán la última barrera, digamos, para un avance posible del realismo. O sea, Güemes como primera frontera, claro, y Tucumán como... Porque era una unidad, digamos, un dique de contención administrativa y política enorme, inabarcable. Y lo último, me parece a mí que hay que preguntarse por qué, digamos, se elige a Tucumán como sede del Congreso, que estaba, digamos, a tiro de los realistas, asediados. Es decir,
la declaración de la independencia fue un acto, digamos, de una de audacia muy grande, porque era el peor momento, no solamente aquí en las provincias, sino en toda América, y porque la Santa Alianza estaba dispuesta a ayudar, no solamente de forma retórica, sino al absolutismo monárquico en España para recuperar las posesiones en América. Bien, nos vamos a una pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Gregorio Caro Figueroa. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Gregorio Caro Figueroa. Él es periodista, además se ha dedicado muchísimo a la historia, se ha dedicado mucho a la conservación de archivos, pero tiene una tarea que a mí me gustaría que habláramos un poquito. Yo tuve la oportunidad de visitar la biblioteca privada Armando Caro, allí en Salta, en Cerrillos, y me gustaría, Goyo, que nos cuentes primero el origen, cómo se juntaron estos 43.000 libros, folletos, publicaciones, y cómo surgió la idea de hacer una biblioteca privada. Bueno, esto empezó, digamos, de manera muy modesta en el año 68, con la que hoy es mi esposa. Yo estudiaba en Tucumán, la conocí ahí, y bueno, empezamos pequeña cantidad de libros a juntarnos. Luego fuimos a vivir a Salta, y la biblioteca era muy pequeña. Tuvimos a lo largo de 40 y pico de años más de 18 mudanzas, de lugar, de ciudad, vivir en Buenos Aires, después vivir en España, varios años, de manera tal de que por ahí la cantidad de volumen y material no se compadece, no se explica mucho con tantas mudanzas, porque la biblioteca es algo... ¿Y ahora estás en un espacio propio o están en un espacio...? No. La biblioteca tiene una característica, creo que, digamos, un poco frecuente, que es una iniciativa privada, sostenida con nuestros recursos, que no son grandes, pero sobre todo con mucho aporte, digamos, de gente que nos ha donado mucho material valioso. La biblioteca es una biblioteca privada, y la otra característica es que es de acceso público. Claro, o sea, las personas que piden pueden consultarla. Tiene las características de las bibliotecas populares, que son todas privadas. La única diferencia es que vos no recibís subsidio. Claro, nosotros no recibimos nunca ningún aporte del Estado nacional ni provincial. Es un emprendimiento privado, familiar, que tiene no solamente la característica de tener una cantidad importante de volúmenes, sino también que una parte, la sala principal hasta ahora, fue hecha desprofeso para albergar una colección de libros con criterios de preservación, de conservación de papel. Estamos acopiando material para hacer otro salón similar a porque ha desbordado la cantidad de libros que tenemos, pero no solamente es la cantidad, sino también la calidad de los materiales. Nosotros no nos definimos, no somos bibliófilos. Creo que la bibliofilia exige recursos muy, muy importantes, económicos. Lo que nosotros sí tenemos es un pequeño tesoro de la biblioteca que está fuera físicamente del salón biblioteca, cuya, digamos, obra principal, más importante me parece a mí, que es la primera edición del Facundo de Sarmiento, con anotaciones de Sarmiento, de puño y letra, y 2 autógrafos de Sarmiento. Luego tenemos primeras ediciones de la memoria del general José María Paz, de 1855, la primera edición de las memorias del general Álvaro de la Madrid, un libro muy raro del general Mitre, cuando él estaba en La Paz, Bolivia, emigrado, una novela romántica, una novelita Soledades, también está allí, y hay primera edición de Vicente Fidel López, la primeras ediciones de Juan Bautista Alberdi, o sea, de los fundadores de algunas ediciones muy especiales de Ascasubi, y también una sección con importante material de Borges y sobre la obra de Jorge Luis Borges. La biblioteca además tiene un sector que es hemeroteca,
Eso estaba mirando, que tiene colecciones del El Plata Científico Literario, Revista del Río de la Plata, El Sudamericano, Revista de Historia, Revista de Historia, Derecho y Letras, Fray Mocho, El Hogar, Caras y Caretas, Revista Argentina de Ciencias Políticas, Revista Telegráfica, Nosotros, Sur, Criterio, Realidad, entre otras. Acá no veo toda esa historia, le tenemos que decir a Felicita que No, tenemos. Lo que pasa es que, bueno, son generalmente publicaciones más antiguas las que mencionás. Sí. Tenemos, por ejemplo, una colección desde el primer número de la revista Criterio, que es la revista argentina más antigua, 1928. Y ayer... De las que sobreviven hoy es la más antigua, mirá, no tenía el dato. Me crucé en un ascensor con el actual director de Criterio. Poirier. Y como tenemos los primeros números que están flamantes, repetidos, lo vamos a donar a la revista Criterio porque ellos tienen estos primeros ejemplares como reservado. Y hay muchos investigadores que demandan, sobre todo la primera época que dirigía Atilio del Oro Maini. Te aclaro que el Archivo General de la Nación sigue recibiendo colecciones, si ustedes quieren. Nosotros no se olviden de nosotros. Una de las de los compromisos que tenemos nosotros con quienes donan es que nosotros no comercializamos con los libros donados, que previa autorización de la gente que dona, cuando tenemos material repetido, lo donamos a bibliotecas. Sobre todo hay material que sirve a bibliotecas populares, escolares. Hemos hecho muchas donaciones en los últimos años. Incluso hemos donado una colección de fotografía antigua al Archivo Histórico de la Provincia que pertenecía al doctor Carlos Serrey, cuyas bibliotecas tenemos desde el año 95. ¿Y esas fotografías de qué año eran aproximadamente? Hay algunas fotografías que son de la mayoría de los primeros 3 décadas, 4 décadas del siglo XX aproximadamente. Y tenemos una colección que la hicimos nosotros, la incrementamos, de postales referidas a la provincia de Salta y algo de Jujuy. Porque, el programa anterior hablaban ustedes de la iconografía. Hay en general una gran carencia de imágenes, sobre todo en provincias. Y esto, el primer daguerrotipo argentino, aunque después se ha descubierto que hay otro con pocos meses de diferencia, es León Salteño, que fue gobernador de Salta, Miguel Otero. Es el primer daguerrotipo. No, me viene bien que cuentes lo de las imágenes altas. Yo hace poco, como director del archivo, me fui hasta Junín a ver una colección privada, un fotógrafo, un señor que sacó fotografías de Junín entre 1935 hasta 1980 en que se murió. Y obviamente el señor lo que tiene es el retrato social de esa ciudad, porque sacaba los casamientos, sacaba los cumpleaños, sacaba también la política cuando había un intendente. Tiene una foto de Vita, el último viaje de Vita a Junín, antes de fallecer. Las colecciones privadas de los fotógrafos particulares tienen muchísimo valor, porque las postales hechas por casas comerciales, que también no desmerezco, eran fotógrafos excelentes, pero había una tendencia muy fuerte a la fotografía del edificio público, de las plazas públicas, incluso en momentos en que no había gente circulando. Exactamente. Porque los que saben de material de postales antiguas, cuando hay personas, vehículos, carros, jinetes que están por las calles y demás, tiene mucho más valor económico y como documento, ¿no? Bueno, una de las cosas que estamos tratando de impulsar, y Omar me va a tener que perdonar acá el chivo, desde el Archivo General de la Nación, es precisamente que las ciudades busquen recuperar estos fotógrafos, como sucedió con el caso de Junín, para de alguna manera hacer un acervo con las imágenes y la historia de cada una de esas ciudades, que haya una copia en el Archivo General de la Nación, pero que la ciudad se quede con una copia digitalizada. Y vamos a usar para eso Legado. Legado es la revista que hemos sacado en el Archivo General de la Nación. Si ponen Legado, revista del Archivo General de la Nación, van a encontrar una revista digital gratuita para contar las historias de esos fotógrafos y de esas ciudades, digamos, ¿no? Como forma de promocionar a que no se pierdan esos negativos, esas latas de película, todo lo que hay, ¿no? Te cuento que hace 10 años, un muchacho muy joven, músico de la Orquesta Sinfónica de Salta, me llama para comentarme que estaban desalojando la casa que había sido de abuelos, bisabuelos. Bueno, entonces cuando él entra, ocurre habitualmente a una habitación abandonada en el fondo,
encuentra una cantidad de cámara fotográfica, negativos de vidrio, negativos papel, copias hechas, una colección impresionante eran 2 hermanos españoles que venían a Salta a comienzos del siglo XX, pero también con lo que vos decías recién, con imágenes de la vida cotidiana, de las personas, de las casas de comercio, de la ciudad en movimiento, ¿no? Escapando un poco a la rigidez de la postal comercial tradicional. Y esa colección está ahí. Después me gustaría conversar, porque sería muy importante recuperar esto, ¿no? Bien, vamos a hacernos una pausa. Omar, voy a vender un poquito la biblioteca Armando Caro, que está en Cerrillos, biblioteca privada, y les voy a decir que si le escriben a Gregorio Caro, todo seguido, @hotmail.com o gregoriocaro12 @gmail.com, él puede concertar las visitas, porque como dijo, en la biblioteca, si bien es privada, permite el acceso al público. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Tenemos Historia, conversando con Gregorio Caro de Figueroa. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet a través del canal Vimeo con B corta, vimeo.com. Allí tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia. También estamos en YouTube en esta temporada, y los pueden encontrar a través de Facebook, ya tanto yendo a Facebook de Olmo Ediciones o Facebook/Tenemos Historia. Hoy, este programa, hemos conversado con el periodista, el gran divulgador de la historia, Gregorio Caro Figueroa, más de 30 años de colaborador de Todo es Historia, más de 10 años como secretario de redacción, fue director del archivo y trabajó más de 12 años con el archivo histórico de la provincia de Salta. Y hemos hablado un poco de todo, de la visión de un salteño en la independencia. Lo mencionamos a Güemes, a quien cada vez más estamos introduciendo, y me parece bien, en el panteón de los padres fundadores. No hubo un padre fundador, sino fueron muchos. Y hemos hablado de la biblioteca que él mantiene en Salta y la cultura. Y para cerrar, Omar, la visión que nosotros estamos tratando de instalar con la muestra que inauguramos en el Archivo General de la Nación y que Gregorio nos acompañó, 1816-2016, trata de destacar el aspecto conciliador que tuvo el Congreso de Tucumán, precisamente el lugar donde se debatían posiciones políticas diferentes, a veces con enfrentamientos tan graves como los que pudieron suceder si el Pacto de Cerrillos no se firmaba, pero que de alguna u otra manera significó que la política se impuso a la razón de las armas, y lo que se buscaba era un consenso de gente que tenía soluciones diversas para problemas complicados, pero que terminó arribando a un consenso, ¿no? Claro. ¿Vos lo ves así como un lugar donde a través de las figuras de Güemes, Pueyrredón, Belgrano, San Martín, se fue como armando una suerte de consenso? Claro. General San Martín, cuando recibió la noticia de la firma del acuerdo entre Güemes y Rondó, dijo que mandó a hacer una salva de cañonazo, y lo celebró como una victoria más importante que muchas victorias, porque él tenía perfecta conciencia de que eso podía haber adelantado esto de la guerra civil que hablamos hace un momento. Esa firma aseguró la reunión de ese Congreso, y yo creo que, digamos, los años posteriores, luego vino lo del año 20, que es otro capítulo, pero en ese Congreso algunos dicen, bueno, que la calidad de los congresales, pero sin embargo, digamos, se dio un debate en un país que estaba, digamos, naciendo. Información, claro. Bueno, ¿no? Calidad de los congresales. Los congresales eran lo más granado de la intelectualidad argentina. Sí, no había mucho más. Eran los mejores abogados, pero los mejores prelados. Tenemos las actas secretas, pero no tenemos las actas públicas, con lo cual no sabemos la calidad del debate, ¿no?
¿Tenemos alguna...? Era lo mejorcito de la intelectualidad argentina, o lo proto-argentino. Claro. No había mucho más para elegir. Pero era el tema de las ideas, por una parte, bueno, pero también el tema de poner en pie, digamos, asegurar la continuidad de un proceso que apuntaba a revertir 300 y pico de años, digamos, de administración española en esta parte de América. Había que cambiar un sistema jurídico y un orden político. El desafío era enorme, enorme, y creo que hay que verlo desde ese punto de vista. Es decir, estas conmemoraciones de números redondos, bicentenarios, deberían dar lugar a eso. Números redondos, claro, ¿no? Como si fuese diferencia 199. Claro. Fue interesante, por ejemplo, en el centenario, hay un artículo muy bueno de Joaquín B. González, un poco antes, que se publica en un libro que se llama Patria, donde él se pregunta, dice, nosotros tenemos, los argentinos de hoy, 1900, el libro de Joaquín B. González, tenemos que preguntar, ¿qué hemos hecho nosotros para enriquecer esa herencia? Bueno, ¿no? Ese es el tema. Sí. Yo el otro día usé el mismo argumento, digamos, el proceso es un proceso continuo que no tiene fin, y cada generación debería aportar lo suyo. Claro. Ahora, creo que agregaron más el centenario que el bicentenario, pero bueno. Y la otra cuestión es que tener conciencia, porque eso por ahí no, decir, bueno, cuando uno es chico, joven, pero de pronto, el centenario, el bicentenario de Mayo. Mi padre nació el año del centenario de Mayo. Claro. Mi bisabuelo tenía 6 años cuando se sancionó la reforma constitucional de 1860. O sea, la historia nuestra, la historia institucional como país, es una historia muy joven. Sí, el otro día mi suegro, que cumplió 90, me decía... Y 200 años, y yo casi viví la mitad. Claro. Bueno, y entonces no tenemos conciencia de lo que se logró, digamos, en esos 200 años de hacer un país, con todos los desencuentros, los errores, el rumbo errático. Los conflictos y las armonías, como diría Félix Luna. Claro, pero la historia nos tiene... Félix Luna, cuando ingresó a la Academia Nacional de Historia, dijo... Bueno, que había que no exagerar esa frase clásica que decía que la historia es maestra de la vida. Es decir, nosotros tenemos que conformarnos, no sé si utiliza esa palabra, con que la historia nos ayude a cometer menos errores. Yo creo que ese es el tema. Sí. Y yo quería preguntarte, porque una cosa que no se dice mucho y también... en función de los bicentenarios, como me gusta decir a mí, nosotros somos la generación de los bicentenarios que empiezan en 1805 y pueden terminar en 1824 si uno quiere llegar hasta Ayacucho, pero que hay un montón de acontecimientos a considerar y que todos permiten reflexión. Está el tema de cómo llegó, y vos en un momento en el programa referías a las dificultades de la comunicación. El 9 de julio se hace la Declaración de la Independencia, sabemos que en Tucumán durante una semana hubo fiesta, luminarias durante la noche, se mantenían encendidas el alumbrado con velas, eso costó 24 pesos, lo encontré el otro día, esa semana de velas encendidas. Pero los chasquis iban llegando a las distintas capitales con la noticia, y las capitales y los cabildos y las autoridades tenían que adherir, y muchas de ellas tuvieron sus fiestas, Buenos Aires también. En Salta, ¿cómo fue la recepción de la noticia? ¿Qué recordás de eso? Lo de cuando fue el pronunciamiento del Cabildo de Buenos Aires de 1810, la noticia llegó a fines de junio, más o menos, ¿no? A Salta llegaba... pero de Tucumán debe haber llegado mucho más rápido o están más cerca. Claro. Los diputados por Salta demoraron, curiosamente, siendo locales los tucumanos, por problemas internos de designación de los representantes del Congreso, fueron los últimos, los santiagueños demoraron también, los salteños. Y los primeros, los primeros llegaron fueron los representantes de Buenos Aires, ¿no? Y los de Mendoza, Godoy Cruz se pasa y se lo cuenta a San Martín, unos cuantos meses de ocio esperando que... están las primeras cartas cuando San Martín le dice cuándo se va a reunir ese congreso, y Godoy Cruz a ver, creo que esto también nos tiene que hacer tomar conciencia de... Ahí se buscaba en los años 60 lo que se llama la identidad, que es un concepto un poco, digamos, peligroso si se lo congela en el tiempo. Digamos, el tema de... Estoy terminando una editorial para Todos de Historia Próxima sobre el tema de provincianos y porteños. Bueno,
Y ese encono, que es parte de lo que Joaquín B. González llamaba la ley del odio, hay muchos ejemplos de esa rivalidad, es una cuestión, digamos, que afortunadamente un punto de partida para ir cerrando eso fue el orden institucional, ¿no es cierto?, segunda mitad del siglo XIX. Y después, a fines del siglo XIX, principio del XX, la gran oleada inmigratoria. Pero cuando yo escucho a algunos provincianos, digamos, de ese reclamo tan antiguo y, digamos, anacrónico de los porteños, de esa rivalidad, me parece que se olvidan, digamos, que Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, hace mucho tiempo, yo diría hace más de 70 años, ha sido, digamos, nacionalizada. Si somos ciudadanos, la famosa frase, yo aludo a la famosa frase de Sarmiento, pero ubicándola en lo que dijo Sarmiento, yo soy provinciano en Buenos Aires, porteño en las provincias, argentino en todos lados. Bueno, eso tenemos que tener conciencia que la juventud, digamos, de la historia de nuestro país también tiene que ver con que es mucho más reciente el considerarnos argentinos. Sí, había provincianos y porteños que, como dice el historiador salteño Bernardo Fría, era uno de los grandes antagonismos que había hasta entrado el siglo XX. Bueno, es que en la primera etapa que estamos mencionando, argentinos eran los del Río de la Plata, no eran todos argentinos. Claro. Sí. Y Sarmiento, y a partir del 80, y en realidad el creador de la Argentina es Julio Argentino Roca, cuando nacionaliza. Sí. Y lo que estamos aquí conversando tenemos... Como siempre digo, Falucho, cuando lo fusilan, dice... Viva Buenos Aires. Claro. Estando en Perú, habiendo hecho toda la campaña, dice Viva Buenos Aires. Claro. Y cuando se elige de diputado al Congreso Tucumán al coronel Molde, según Bernardo Fría, dice que lo hicieron al grito de mueran los porteños. Claro. ¿No? O sea, esa cuestión que siguió después y por ahí rebrota, ¿no? Bajo la forma de caudillismos locales también anacrónicos. Sí. Por eso creo que está pendiente y tenemos que construir una historia integradora de la Argentina, una historia de los argentinos que no sea solo porteño-céntrica, pero es un tema para tratar en otro programa porque ya se nos acabó, nos quedamos sin tiempo. Bueno, Gregorio gracias. Caro, gracias por haber estado acá con nosotros. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Acá, Soy Emilio Perina, los vamos a estar esperando la semana que viene aquí en Tenemos Historia. Chao.